Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos de todo el mundo. Sean bienvenidos a su programa Derramando Fuego en tu Corazón. Y hoy le tenemos un tema en el cual seguramente muchos serán interesados, los que van a abrir su corazón, van a abrir su mente para que puedan escuchar la palabra de Dios. Pastora Milka, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pastor Luis. Muy buenas tardes, Luis Reyes, quien nos colabora desde República Dominicana. Un gran abrazo, una bendición especial para su transmisión ahí en República Dominicana. Saludamos a ustedes también, queridos hermanos, que se están conectando, deseándoles un día maravilloso junto a la presencia del Espíritu Santo. Hoy tenemos un tema muy importante, ¿no?, que el Señor puso en nuestros corazones tocar hoy, que es cómo salir de la depresión. ¿Cuántas personas hoy en día, a causa de problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas económicos, están cayendo en la depresión, Pastor Luis? Sí, es un tema en el cual hoy daremos algunos puntos importantes, iniciando cuál es el problema que sucede en la vida de las personas, por qué mucha gente cae en depresión, vamos a decir en tristeza profunda, porque la depresión es una tristeza profunda en la cual muchas personas están sumergidas hoy en día. Antes no se hablaba mucho de la depresión, pero sí en este tiempo hay mucha gente deprimida, mucha gente que se encuentra en soledad a causa de distintos tipos de casos, ¿no?, problemas que hay en la familia. Así es. Y bien, la depresión no cae tanto en personas naturales y como en los creyentes. Nadie se salva de la depresión, ¿cierto? Sí, este tema es para todos y el que desee recibirlo en su corazón, amén. Así dice, todos nos sentimos tristes de vez en cuando. Me imagino, Pastor Luis, usted en alguna oportunidad de su vida ha sufrido depresión, ¿cierto? Sí, recuerdo yo muy bien que, bueno, cuando tuvimos el caso de mi niña, cuando ella entró a terapia intensiva, ella entró con una enfermedad, no detectaban los médicos la enfermedad, no detectaban nada. Yo estaba muy acongojado, muy triste, adolorido, mi corazón era muy oprimido, pero no fue ese tal el punto fue luego de que ella falleció. Entré yo en una situación muy profunda, ¿no? Hablamos en este caso de una depresión, que era una tristeza profunda que yo sentía en mi corazón, y es por eso que nosotros estamos aquí, para darte a conocer muchas cosas que también hemos experimentado como creyentes, como hijos de Dios. Hemos experimentado situaciones difíciles en las cuales también podemos ayudar a muchas personas. Así es. Todos sentimos tristeza de vez en cuando por ciertas situaciones, y la tristeza como tal ya es un indicio de que te lleva a la depresión. La depresión clínica es un trastorno debilitante en el ser humano y continuo que interfiere, Pastor Luis, en las actividades cotidianas de las personas. Una persona con depresión no tiene ganas de trabajar, pierde las ganas de trabajar, pierde el deseo de reír, el motivo, ¿no?, de hacer las cosas. El motivo de hacer las cosas. Y otro signo de una persona que está en depresión, que se siente incapaz de hacer cosas que antes hacía. Le viene ese sentimiento de decir, yo soy incapaz de hacer, de llevar adelante un trabajo por mis propias fuerzas. Así es, y es que es muy importante lo que nos dice la palabra, ¿no? Porque la palabra de Dios tiene una certeza y es muy eficaz para el tema que vamos a tocar, porque la palabra de Dios nos ayuda a salir adelante de estos problemas que es la depresión. Un signo que ayuda a reconocer que tú estás en depresión, hermano, es cuando tu mente tiene cantidad de pensamientos negativos todo el tiempo. La negatividad toma tu mente y a través de la negatividad viene el sentimiento de inutilidad y de culpa desmedida. Pastor Luis, la depresión va unida a una culpabilidad en la persona. Sí, generalmente la persona que está en depresión o se siente acusada o se siente que ha sido frustrada y que lo que ella quería lograr no pudo hacerlo.
Entonces viene a ser en síntesis, frustración por parte de la misma persona o acusación también de otras personas hacia ella. Acusación, qué interesante, hermano. Es importante tener la misericordia de Dios en nuestras vidas como cristianos. Muchas veces estamos en la iglesia, pero somos los primeros acusadores a nuestros propios seres amados, ¿no? Queremos que hagan las cosas que quizás no hay ingreso y la esposa exige al esposo que hay ingreso económico y exige, y en esa exigencia hay puertas cerradas. Ninguna puerta se cierra si no es la voluntad del Padre, ¿no? Y nosotros, si no vivimos bajo la voluntad del Padre, no tenemos la sabiduría de Dios, podemos estar llevando a una situación de depresión a nuestro esposo a través de la exigencia de algo que ya está cerrado bajo la soberanía de Dios, ¿no? Sí, yo aquí tengo una palabra que me ha dado el Señor y nos dice, porque la palabra de Dios nos anima y nos exhorta también para que nos levantemos. Hay muchas personas que están sumergidas en la depresión, pero no intentan ni siquiera salir porque están tomadas por un espíritu de depresión, y eso es lo que nosotros sabemos. Hay dos tipos de depresión. Vamos a decir tristeza, porque es una tristeza en la cual te somete a tu alma y es el enemigo que quiere destruirte, porque la depresión te lleva al suicidio. Y el suicidio obviamente te puede llevar a la muerte. Amén. Y nos dice aquí la palabra en Santiago capítulo 4, 7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Dice, pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Mire, cuando dice reconozcan sus miserias, muchas veces aquí nos está hablando la palabra de que muchas veces nos atamos a las cosas materiales. Esa es una de las causas en la cual en la familia hay problemas de odio, de rencor, de rechazo, de pelea y todas estas cosas. Nos está hablando la palabra que nos alejemos de ella, porque eso mismo nos trae depresión. ¿En qué sentido? Muchas veces no logras tu objetivo, entras en una impotencia, odio, rabia, rencor, y esa al mismo tiempo, al no poder lograr lo que tú has querido por tus ambiciones, por tus deseos, por tu deseo de conseguir algo, muchas veces quedas frustrado. O por no tener el dinero para terminar tu carrera, o por no tener el dinero para conseguir lo que tú necesitas. Ahí viene la frustración de las personas y es donde se sienten impotentes de no poder lograr algo, y en ese momento entra la tristeza y te quedas muchas veces en soledad. Muchas personas entran en soledad. ¿Por qué? Porque a través de un problema se aíslan. Entonces, una situación difícil que no pudiste lograr que fuera distinta. Dios tiene pruebas para cada uno, pero Él escucha los corazones que están dispuestos a salir y a sacar todo lo que tienes adentro. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que muchas veces las personas entran en depresión por la situación que se han entrado a una tristeza profunda. Hay dos tipos de tristeza: la tristeza que nos lleva al arrepentimiento, que es la tristeza que nos quebranta el corazón para acercarnos a Dios, y la tristeza que es la tristeza que te pone el enemigo, que te pone Satanás, para que te deprima y te entres en una depresión y te lleve al suicidio, a la muerte, porque la palabra dice en Juan 10:10 que el diablo no solo ha venido a matar, a robar y a destruir, sino también ha venido a apoderarse de tu mente, de tu corazón. Claro, de esa manera él se apodera para lograr objetivos que son eficaces en muchas personas que se suicidan por situaciones en las cuales no han podido controlar. Así es, Pastor Luis. Y dirán algunos, no, pero yo ya conozco a Cristo, ya lo recibí, ya me bauticé. No estás libre de caer en depresión. ¿Por qué? Porque vemos en la palabra, en Primera de Reyes 19:4, cuando el profeta Elías se angustió tanto que le pidió a Dios que le quitara la vida. ¿Usted recuerda esa parte de la Biblia cuando sí, Elías huía de la reina Isabel, que había decretado la muerte de este profeta que era ungido de Dios? Sin embargo, él sabía el poder que tenía esta mujer y se sintió débil, se sintió
agobiada su alma y decidió huir. Muchas veces la persona deprimida que está tan perseguida por sus propios seres amados de que haga algo por su vida, sin embargo él no puede levantarse, se siente como Elías. Así es. Aquí mire, yo voy a referirme a esa palabra de Elías, porque dice aquí, Elías entró en una depresión, entró en una miseria, vamos a decirlo de esta manera. Porque él quedó metido en una cueva huyendo. Aquel profeta que declaraba y fuego caía, aquel profeta que tenía un poder que Dios le había dado, cuando él hablaba, bajaba el Señor y hacía a sus enemigos, los ponía pues en ¿cómo se dice?, en lucha los ponía, ¿no? Porque venía el Señor y arrebataba esto. Y dice, reconozcan su miseria, lloren y lamentense. Claro, muchas veces nos dice el Señor que lloremos, que nos lamentemos de las cosas malas que hemos hecho y nos arrepintamos, porque ese problema humanamente no lo podemos sobrellevar. Y dice que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Claro, entramos en un motivo cuando hemos hecho cosas malas o hemos fallado, que esa alegría que había no era una risa verdadera, porque en el corazón hay mucha maldad del ser humano, ¿no? Por eso es que el Señor aquí determina que muchos que han hecho cosas malas, ahora resulta que quieren cosas buenas, pero si no reconocemos en nuestro corazón que hemos hecho cosas malas, en ese momento, justo en ese momento, el Señor pues va a venir con una prueba, ¿no? Y dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermano, si estás en depresión, en este momento estás en una tristeza profunda, en soledad, es el momento de agarrar la palabra del Señor y decir, humillarte de la mano del Señor y decirle, Señor, yo no sé qué puedo hacer ante esta situación, si es una situación muchas veces sin salida, decimos, o que no tiene un escape. Es el momento de decirle, Señor, yo no puedo más, te necesito. Pero mire lo que dice acá en el versículo 11. Hermano, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y lo juzga. O sea, cuando nosotros abrimos nuestra boca y juzgamos al hermano, caemos bajo la ley. Como dice, nos cae la ley encima. Volvemos atrás. ¿Dónde está Jesucristo? Jesucristo esperándote para que te arrepientas. Pero si empiezas a hablar, a juzgar, estás volviendo atrás. Estás viviendo ya no bajo el mandato que dice Jesucristo, sino bajo la ley. Y cuando te portas mal, la ley te cae encima. Eso dice la palabra. Y lo decía la pastora Milka un domingo, que si te portas mal, vives mal, la ley te va a caer encima. ¿Por qué? Porque dejaste de lado a quien, al que te va a hacer descansar, al que te va a dar el motivo de levantar, al que te va a dar la sonrisa, el que te va a dar la alegría. Si te apartas de él, automáticamente vas a ser juzgado bajo la ley. Y ahí es donde vienen los problemas, donde no entendemos que nuestro Jesucristo es nuestro descanso. La palabra dice, Pastor Luis, las enfermedades son consecuencia de la rebelión de nuestros padres. Amén. De nuestros padres. Y en Salmo 51:5 dice, David, con error fui dado a luz, con dolores de parto, y en pecado me concibió mi madre. En pecado. Fíjese que todo lo que es enfermedades, pecado, vienen ya acarreadas por un solo hombre. Así es. El hombre que es Adán. Así venimos con una simiente de pecado. De pecado, y bueno, y ese pecado que cometió Adán trae muerte mediante ese pecado. Y así esa muerte se ha extendido a todos los hombres de la tierra. Y fíjense, si usted nuevamente nos pone el Señor, sigue viviendo una vida natural, usted está viviendo bajo esa transferencia de ese pecado del hombre adámico. Exacto. Entonces, ¿cómo va a ser libre de esa enfermedad que ahora tiene, que viene de la rebelión de sus padres? Claro, aquí hay un asunto importante en la cual muchos dicen, yo quiero salir de la depresión, pero no te acercas a Jesús. Yo le digo algo, hermano, si usted no se acerca a Jesús, que es el sanador, es el que lo da todo, y lo dice la palabra, y luego voy a leerla esta parte, no hay salida, porque vas a ir donde un médico, te va a dar una tableta para dormir, sí, y te va a dar unos consejos, haga esto, pero hay un problema más profundo todavía ahí, que es un espíritu que hay dentro de ti. Hay un espíritu, como dice la palabra, de miseria que te acompaña, un espíritu de frustración, un espíritu de muerte y un espíritu que te lleva
a deprimirte y a salir del lado de tus hermanos, del lado de donde estás, en un ambiente, vamos a hablar de la sociedad. ¿Y qué es lo que quiere hacer Satanás? Apartarte y separarte de que vivas en comunión con el Señor. Ahora, si no lo conoces al Señor, dice, yo ¿cómo puedo salir de depresión? Y si no lo conozco al Señor, pues es tiempo de encontrarte ahora con Él. Es tiempo de decirle, Señor, yo quiero conocerte. Y yo les digo por experiencia, si bien nosotros no conocíamos bien al Señor, aunque un poco, y cuando yo entré en depresión, aún conociendo al Señor, yo no podía salir. Alguien tenía que ayudarme. Y yo por mis fuerzas no podía. Alguien tenía que ayudarme. En ese momento mi esposa me dijo, amor, usted está mal. Mis hijas me veían mal, yo callado, no quería hablar, estaba acongojado, estaba viendo fotos de mi hija y miraba, me entraba a trabajar, no podía trabajar, era mirar foto, como dijo alguien, foto, y miraba, pero no podía quitar los pensamientos de ella, porque se fue pues mi hija y yo la amaba. Y es así cuando tú amas a alguien y has sido rechazado, sea de tu pareja, sea de tu esposo, sea de tu familia, y es cuando te sientes rechazado. Este punto del rechazo que lo hemos tocado anteriormente entra también en vigencia dentro de lo que es la depresión, porque muchas veces el rechazo hace que nosotros nos apartemos, nos aislemos, y entonces entramos en una soledad, entramos en tristeza, y la tristeza nos lleva a la depresión, y la depresión nos va a llevar a intentar suicidarnos, a intentar encerrarnos o a llevarnos a la muerte. Pero Jesucristo, que es nuestro Señor, el más grande, Él vino a sacar esos espíritus. Por eso nos dice Marcos 16, que vamos por todo el mundo y anunciemos al Señor, y estas señales nos acompañarán. ¿Cuáles serán las señales que nos acompañarán? Echarán fuera demonios, no por nada lo dice la palabra, impondrán las manos y los enfermos se sanarán. Voy a leer esta palabra que está en Santiago, capítulo 5, 13. Dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanza. Si estás deprimido, ora. Y si estás alegre, canta alabanza. Y si estás enfermo, alguno de ustedes, dice, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Así es, pastor. Y fíjese aquí en Lucas 5:31 dice, Jesús le contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Muchas veces la depresión es igual a la cantidad de opresión que recibes en tu mente a través de susurros negativos, susurros de muerte, susurros de frustramiento que te pone el enemigo, y eso hace que tu alma colapse. La depresión no es otra cosa que el colapso de una alma afligida. Claro, y la pastora Milka decía sobre Elías. Y justo aquí en esta palabra de Santiago, me gusta Santiago capítulo 4, 5, porque es muy específico en esto. Dice en el capítulo 5, verso 17, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, dice. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, dice, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. ¿Qué le parece esto? Mire, ¿qué nos quiere decir ahora la palabra? La depresión es una tristeza profunda, hermano. La tristeza profunda es soledad. Soledad quiere decir que te sientes aislado, que te sientes apartado, te sientes rechazado, y que en pocas palabras
tú eres una persona que puede servir a otras personas. El Señor ahora te dice, tú puedes servir a otras personas. Y si tú estás enfermo, como dices, deprimido, estás en tristeza, quizás sea una tristeza no profunda, pero esa tristeza no profunda puede llevarte también a entrar en la agonía de la frustración, de la miseria, porque entrar en miseria quiere decir frustración. Entrar en miseria también quiere decir en lo profundo de la oscuridad, donde Satanás te mete para que tú no hagas nada por la vida de los demás, hermanos. Por eso es importante orar, entregarse al Señor, leer la palabra. Yo te sugiero que leas Santiago capítulo 4, dice sométanse a Dios. Es una de las palabras muy hermosas que nos da mucho ánimo, mucho alivio para conocer y acercarnos al Señor. Así es, Pastor Luis. Muchas veces hemos llegado a personas que tienen depresión, tristeza, y usted comienza a hablarle del Señor y les cuesta creer. Hablo de la persona que está bajo la naturaleza pecaminosa. Usted le dice, Jesús es el único que te sana, impondrás las manos y sanarás, ¿no? Pero el incrédulo se queda diciendo, ¿sí? Qué bueno. Qué bueno, porque está seco. Y son estas personas secas espiritualmente las que caen en depresión. Claro, y no vamos a juzgarlos, ¿no? Secas, ¿por qué? Porque les falta palabra. El ríos de agua viva que vienen del Espíritu Santo. Claro, somos compuestos de tres cosas nosotros. Somos compuestos de cuerpo, alma y el espíritu. El espíritu, que es el que nos aviva y nos conecta con Dios. Tu cuerpo, por lo tanto, si no se alimenta de la palabra, y esto lo decía la hermana Mirka, decía que si nuestro cuerpo es el reflejo de como está nuestro cuerpo en nuestra alma. Muchas veces decimos que son tres cosas. ¿Cuántas veces comes al día? A ver, vamos por aquí. ¿Cuántas veces comes al día? Puedes comer 3, 4, 5. El Chavo del 8 decía que comía una vez al día, ¿no? Pero ese es otro cuento, ¿no? Algunos comen 3, 4, hasta 5 veces al día. Así está tu alma. Alimentas tu cuerpo y de acuerdo a lo que comes está tu cuerpo. Está robusto, está sano, está alimentado. Pero ¿y tu alma? Yo veo personas que están robustas, alimentadas por afuera, pero tienen una depresión, una tristeza que nadie los puede aliviar. Entonces yo a estas personas les digo, si usted se alimenta, come y se preocupa y tiene todo alrededor, no le falta comida, no le falta coche, no le falta vivienda, no le falta nada, tienes todo, pero dentro, ¿cómo está tu corazón? Puedes tener dinero abundante, pero si no tenés la palabra de Jesucristo en tu corazón, estás vacío. ¿Por qué? Porque así como el cuerpo se alimenta 3, 4, 5, hasta 6 veces al día, el alma necesita el alimento espiritual, que es en la palabra de Dios, para que tu alma repose y descanse en el Espíritu de Dios. Y de eso estamos hablando. La palabra es vida, la palabra te aumenta la alegría, te da el gozo que necesitas para que salgas de esa depresión. Yo te invito a que conozcas la palabra del Señor, que empieces a indagarla, no te dejes llevar por lo que te digan de que no existe Dios, de que esa palabra no. Nosotros lo hemos vivido y lo hemos experimentado. Por eso yo te digo, anímate, levántate y lee la palabra para que puedas encontrar en ella la sabiduría, el alimento y la alegría en tu corazón. Y decir también de que demos el valor a la oración, Pastor Luis, porque la palabra dice que el justo no tambaleará con Dios. Y hay personas justas que sufren depresión. Entonces yo quiero para estas personas justas que están siendo oprimidas por el enemigo, porque la depresión es una opresión plena del enemigo, yo le digo, arroja tu carga sobre Jehová mismo y Él te sustentará, nunca permitirá que tambalee el justo. Amén. Si usted toma la palabra, la viva en su corazón y necesita levantarse, tómela esta palabra. Yo soy justa, Señor. Si usted es justa, tome esta palabra. Y el Señor te dice, nunca tambaleará el justo tomado de la mano de Dios. Muy bien, hermanos. La verdad que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Esa es la palabra que nosotros debemos tomar para poder intentar salir de lo que realmente muchos tienen. Yo qué puedo decirles, ¿no? Puedan leer la palabra de Dios. Lean Santiago capítulo 4 para empezar. Es la sugerencia que yo les doy ahora. Y si estás en depresión ahora, ¿sabes qué debes hacer? Debes pedirle al Espíritu Santo ahí
Espíritu Santo, derrama, desciende, ministrame. Yo quiero conocerte, ministrame. Hazme que yo pueda sentirte, que yo pueda sentir tu sanidad, que yo pueda salir. Inténtalo, verás cómo el Señor te va a dar lo que tú necesitas. Hazlo en fe, hazlo en fe. Bien, ahora queremos tocar las causas espirituales de la depresión, Pastor Luis. Vamos a anotarlo y vamos a llevarlo a la práctica. ¿Qué les parece, hermanos? Mejor se agarran un cuadernito. El primer punto para las causas, para que tú caigas en depresión, la depresión, como dijo el Pastor Luis, es un espíritu de depresión. La gente natural dice es un estado, es un sentimiento la depresión. Pero aquel que ha reconocido a Jesucristo tiene que saber que es un espíritu de depresión que está tomando tu alma y está gobernando tus miembros, tu corazón, tus pensamientos. Y eso es debido a ¿qué? A un sentimiento de culpa por pecados no confesados. Usted, antes de llegar a la vida en Cristo, me imagino que ha tenido una vida pecaminosa, llena de pecado, hermano. Muchos se bautizan, reconocen a Jesús. El Señor te perdona tus pecados, ¿cierto? Pero es necesario exponer ese pecado para que ese espíritu que permitiste que entre a causa de tu pecado salga de tu alma y de tu cuerpo. Abandone ese cuerpo que ahora es de Jesucristo. ¿Cierto, Pastor Luis? Así es. Muchas veces tenemos, como dijo la palabra aquí, los pecados que están ocultos en nosotros, o pecados que no han sido sacados, entregados al Señor, te pueden jugar una mala pasada, ¿no? Te pueden hacer ir hacia otro lado y hacerte perder el rumbo, ¿no? Así mismo, Pastor Luis. Vemos en el Salmo 32 que tenemos el caso de David, ¿cierto? Dice, donde se describen los efectos de haber callado su pecado. El pecado del adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías el Eteo, esposo David. de Betsabé. Sí, David, la verdad que David cometió muchos errores, ¿no? De hecho, David, los pecados que cometió, evidentemente era un hombre, tenía un corazón agradable al Señor. A pesar de eso cometió errores, pero él se arrepintió. Era un amado de Dios. Y él se los confesó al Señor todo, y esos son los salmos que leemos. Él le confesó todo al Señor y lo expuso. Muchas veces tenés que exponerlo a Satanás, sacando tu pecado. Algunos dicen, no, yo lo guardo aquí, es para mí, entre yo y Dios. Sí, evidentemente, pero tienes que entregarlo y sacarlo. Tienes que declararlo con tu boca para que salga ese pecado, porque Dios, en su infinita misericordia, tiene que saber que tú estás humillado frente a él, como lo hizo el rey David. El rey David gritaba y le pedía perdón al Señor por sus pecados que había cometido, y él lloraba y él decía que hasta que él termine el llanto, él recién iba a poder ser libre, y el Señor lo perdonó. ¿Por qué? Porque él en su corazón tenía el arrepentimiento, y es importante el arrepentimiento que nosotros tengamos frente a Dios, pero un arrepentimiento donde es quebrantada la persona, donde hay llanto, hay ¿cómo vamos a decirle de esta manera? Tenemos que gritarlo, tenemos que exponerlo, porque que al diablo le dé vergüenza del pecado, pero no a ti, porque ese pecado que te hizo cometer Satanás no es tuyo. Jesús nos hizo libre a nosotros. Ahora tienes que exponer todas estas cosas y sacarlas de tu interior. Y si tienes a alguien o a un hermano que de repente al quien más confía y crees que es de tu congregación o donde sea, exponlo, no importa. Lo importante es que ese pecado o ese sentimiento de frustración, de miseria, de dolor que traes, lo vas a sacar y vas a ser libre, pero hazlo en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe, Pastor Luis? Yo me regocijo en este día de victoria para muchos de los hermanos que pueden estar pasando esta opresión por el espíritu de depresión. Me encanta la historia del pecado de David, y yo quiero seguir sobre esa partecita, Pastor Luis, porque cuando David cayó su pecado, mientras él callaba su pecado delante de Dios, sus energías se iban consumiendo cada día. Se sentía más débil, porque la carga era pesada, porque la mano de Dios estaba sobre su vida de él. Como dice su canción, tu mano día y noche pesaba sobre mí, y el orgullo de mi vida
me alejaba más de ti. Me alejaba más de ti, dice la canción, ¿no? Y ese salmo es hermoso, así como lo que le pasaba a David. David, él se tiró al suelo, se revolcó, él lloró hasta que sus fuerzas se consumieron en su cuerpo y quedó dormido. Pero lo hermoso que tuvo David, Pastor Luis, es que sabía que existía Dios y que Dios estaba sobre él. Muchas veces hay personas que pecan y no saben que hay un Dios que está sobre ellos. El creer. Ajá. Ahora fíjese, David tuvo un espíritu de pesadez, que es el espíritu de depresión. Desánimo. Tuvo desánimo, tuvo abatimiento, tuvo tristeza, tuvo oscuridad, porque había caído todo eso sobre David. Claro, exactamente. Hablamos de la oscuridad. Yo estaba hablando de este tema porque entras en un lugar oscuro, un lugar de tinieblas donde no hay salida. Y David permaneció en ese estado, Pastor Luis, hasta que decidió confesar su pecado. Claro, y es aquí, Pastor Luis, que yo quiero darles esta palabra a todos los hermanos en Proverbios 28:13, que dice así: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Ahora, la pregunta es esta, hermana Milka. Si no hay a quien confesarle los pecados, un ejemplo, por decir no confías en nadie, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué hizo David? Gritó, pero lo sacó del fondo de su corazón, tuvo arrepentimiento, lo expuso y se lo entregó al Señor, pero de corazón, para no volver a cometerlo el mismo error. Tuvo arrepentimiento. Porque su vida de David era ya una carga para él, ya no quería vivir. Ojo, escuche bien, esa depresión en la que entró David lo estaba llevando a la muerte, porque ya su vida no significaba nada para él, quería desaparecer y dice: Señor, no valgo nada, soy un miserable, yo te entrego todo esto, pero no puedo seguir cargando con este pecado. Y no solamente el pecado, muchas veces la acusación injusta que te han hecho te lleva a esa depresión, porque dice: no me quieren, no me aman, me rechazan y por eso me hacen maldad. Pero no te olvides que mucha gente ha sido usada por Satanás para llevarte a esa depresión. Así es. Otro punto que nos lleva a la depresión es tener una vida alejada de la normativa o leyes de vida que están en la Biblia. Exacto. Porque un cristiano debe sujetar su vida a la ley que está en la palabra de Dios. Y la depresión también entra por la no obediencia a la palabra de Dios. Los cristianos se van deprimiendo de una manera tal que dejan que el enemigo tome su alma a través de la depresión, porque toman diferentes caminos que son alejados de lo que está mandado por Dios en la palabra. Claro, y es ahí donde mucha gente se refugia en el alcohol. Se van a los lugares nocturnos o se van a un lugar apartado, quieren compartir con alguien, y esto los puede llevar a otra situación. Y es así que, mire, esto tiene consecuencias fuertes. Hay mucha gente que se siente así y se va a divertir a un lugar donde hay fiesta, donde hay música, donde hay mujeres, donde hay también varones, y muchas veces caen hasta en la homosexualidad, simplemente porque les entró en esa depresión, les entró otra carga espiritual, y otra que puede ser chicas, mujeres, entran en otra situación también, que es muy difícil decirlo, pero ¿cuál es el punto aquí? Que muchos buscan otra salida donde no la hay, claramente no la hay. Hay muchos que están en tristeza, lo dejó la chica, lo dejó el esposo, la esposa, y entran a la bebida. Y la bebida es peor todavía, te entra a entrar más en depresión, te sentís más miserable todavía. Otro punto de depresión es cuando tienes que enfrentar algo que tienes la capacidad de hacerlo, pero tú crees que no eres capaz de vencer el obstáculo que se te está colocando en tu vida. Entonces aquí en Deuteronomio 1, 22, 29, que dice el relato que sucedió con los israelitas cuando entraron a la tierra prometida.
Cuando recibieron el reporte de los espías, ¿se acuerda que Dios les dijo, tienen que pasar correcto por la tierra para llegar a la tierra prometida? A la tierra de Canaán. Fueron 12 príncipes los que fueron enviados para que verifiquen en qué estado, qué había, y les traigan pruebas y les traigan muestras de lo que había allá. Y así que volvieron, algunos vinieron positivos con todo lo que había allá. No, allá hay maná, allá las uvas y todo lo que da esa tierra es enorme, esa es la tierra. Y otros decían, no podemos ir allá, además hay gigantes, nos pueden matar, además esas tierras están ocupadas, ya no nos pertenecen. Pero Dios le estaba dando posesión, pero muchos se alejan y no quieren tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué decidieron? Que no podían llevar a cabo esa misión y decayeron y se deprimieron. Claro, porque pensaron que no iban a poder llevar a cabo esa misión que Dios les estaba dando. Y es lo que sucede hoy en día. Muchas veces Dios te va a poner algo a que tú ejecutes porque tienes la capacidad de hacerlo, porque Dios no le va a dar una tarea a alguien incapaz, jamás. Él te va a dar algo porque tú tienes la capacidad de hacerlo. Claro. Y muchas veces el enemigo es tan engañoso que nos hace sentir que somos incapaces y caemos en depresión. Claro, y ellos entraron en esa desobediencia y se deprimieron, dice, cayeron en depresión también, cayeron en esa misma situación en la cual ellos mismos fueron los causantes. ¿Por qué? Porque no se sentían capaces de hacerlo, aún de la mano de Dios. Entonces, ¿esto lo resumimos en qué, Pastor Luis? En que la depresión, en este punto, este punto nos lleva a la incapacidad de hacer las cosas, y frustración. Yo estaba hablando de la frustración, que es la incompetitividad en la cual tú te sientes frente al mundo, que no puedes ser competente, que no te sientes capaz de lograrlo. Qué hermoso. Hermano, si el enemigo te dice que no eres capaz, que eres incapaz, que te pone pensamientos de frustración, tú tienes que decirle alto: yo soy una hija de Dios, capaz de enfrentar grandes batallas. Claro, y hay una salida, pues no, que es la salida la que tomó Josué y Caleb, que fueron los dos más positivos en todos los aspectos, porque eran obedientes al Señor. A pesar de haber visto circunstancias adversas, ellos continuaron y fueron firmes en ellas. Otro punto más, así rapidísimo, tenemos todavía tiempo: autolástima. Autolástima, autocompasión. Autoconmiseración le pongo yo. Exacto. Y es el pecado en el que caemos muchos cristianos. Y los creyentes se deprimen cuando sienten autolástima. Cuidado con la autolástima o autoconmiseración. Exacto. ¿Por qué, Pastor Luis? Este es un punto importante porque nos sentimos nosotros que no podemos. Y la autolástima, no, lo que pasa es que yo soy frágil, esto no es para mí, yo no puedo lograrlo porque esto es para otra persona, mi área no es esta, yo no sirvo para esta área, sirvo solo para esta área, y te pones tus limitantes, ¿no? Y no, además de eso, yo pues soy una persona que no me agarro cualquier situación, cualquier problema, porque yo soy así, mis padres me enseñaron de esta manera. Entonces te estás echando miseria a tu mente, a tu corazón. Entonces debemos nosotros, yo puedo salir adelante. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo exacto. recuerdo que cuando yo tenía que enfrentar alguna entrevista de trabajo, yo era timidísima, Pastor Luis. Y en mis primeras entrevistas dije, sin conocer a Dios, porque ahora sí lo conozco, es mi amigo, mi hermano Jesucristo, yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no sé de dónde me salía fuerza, pero yo tenía una entrevista de trabajo exitosa y terminaba recibiendo el trabajo. Solo por tomar esa palabra, esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la convicción. Fe es la convicción ¿de qué? De creer sin ver. Claro, exactamente. Y hay muchas situaciones de esta manera. Por ejemplo, si vemos a la gente del mundo, o a la gente del mundo, o a los impíos, o a los que tú quieras decir, que ellos pueden manejar su vida y tienen dinero, tienen posición, o tienen la influencia como para entrar a algún trabajo o moverse en una situación, puedes decir, y vos puedes tomar, no, lo que pasa es que ellos pueden. Y sin embargo yo no doy para esto porque no tengo ni el dinero, no tengo ni los recursos para hacerlo, y ni siquiera tienes la capacidad de decir, no, por lo menos yo tengo inteligencia y puedo moverme por estos medios. Entonces ahí vemos
dos claves que son importantes, ¿no? El que tiene autolástima y autoconmiseración en él cae fácilmente en la envidia. Exacto. ¿Por qué? Porque el que tiene autolástima se siente incapaz, se siente frustrado, se siente débil, se siente enfermo. Exacto. Esas son mentiras típicas del enemigo, hermano. El que lo tiene a Cristo lo tiene todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si usted no puede tomar la palabra y avivarla, hermano, usted se va a dejar ganar el alma. Y no puede ser, porque nosotros tenemos que ser cristianos que avivamos la palabra en nuestra vida. Entonces, fíjese, hay que tener cuidado con la autolástima, que viene como consecuencia de la depresión. Yo no tengo que transmitir lástima a nadie. Pobrecito. Ni tenerme lástima a mí misma. Yo más bien tengo que exigirme que yo puedo, porque soy hija del Dios Todopoderoso. Milquita, has trabajado mucho, sí, pues he trabajado este día mucho. Entonces, no, fuera esas cosas. Lástima no tienes que tener de ti, más bien ve, si tienes a alguien que quiera ayudar, ayúdalo y levántate, que hay mucha gente que necesita ayuda ahora. Asaf en este Salmo 73 tuvo una perspectiva no bíblica. Asaf, el que escribió este salmo, y me gustaría que usted lo lea, el Salmo 73. Y él veía a los impíos prosperar mientras él pensaba que había sido en vano haber vivido una vida piadosa. Salmo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se enfocó en la vida ¿de quién, país? De un no cristiano, en la vida de un impío. Dice la palabra que uno no debe mirar la prosperidad del impío, ¿no? En Salmo 1 dice que el éxito del impío desaparece como... Ahorita lo voy a leer, este salmo es hermoso, el Salmo 1. Me encanta. Y siempre lo recomiendo de que lo aviven. Dice aquí. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan frutos en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento, y serán condenados cuando llegue el juicio. Fíjese, y esto fue lo que hizo Asaf en este Salmo 73. El versículo 12 me gusta a mí cómo lo dice claro, ¿no? No sé si lo podemos leer. Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Claro, y ahí entra... El Señor nos dice que no te desconcierte el éxito del pecador. Porque es más fácil para el Señor, dice, hacerte rico de la noche a la mañana si Él quiere prosperarte y levantarte, ¿no? Eso dice. Volvemos entonces, Pastor Luis. Autolástima, autoconmiseración te lleva depresión primero, te lleva autolástima, autoconmiseración y te lleva a la envidia y terminas en una vida deprimida totalmente. En el versículo 14 dice, en todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Eso sintió Asaf. Exacto. Lo voy a leer de nuevo para que lo recibamos. En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor y te deprime. Entonces, él entendió que los privilegios que gozaban los impíos, pero no pudo comprender los privilegios que Dios nos da de ser hijos de Él, ¿no? Claro, y es que es así, ¿no? Estos salmos son preciosos, son una luz para nosotros porque son experiencias que tuvieron los profetas, hijos de Dios. Y creo que vamos a terminar con esto, hermana Milka. Vamos a nombrar los últimos puntos, que son sentirse atrapados. Muy bien. Nos llegamos a sentir atrapados y quedamos envueltos en depresión, Pastor Luis. Entonces, ¿cuál es el antídoto para la depresión? Primero yo veo uno de los antídotos, y uno de los que está en Santiago 4, que yo dije, renueve su mente, sométanse a Dios.
Eso lo vamos a hacer en el jueves próximo. Muy bien. El antídoto de la depresión. Para que estén atentos y se conecten el día jueves. ¿Les parece, hermano? Amén. El próximo jueves a las 3 de la tarde vamos a continuar cómo vencer la depresión. Depresión 2. Entonces, si a usted le gustó, la parte 2. Le gustó lo que hemos tocado hoy a través de la palabra, ¿no? Invite y ayude a aquel que está padeciendo esta terrible enfermedad, porque ya llega a ser una enfermedad de depresión espiritual. Y vamos a tocar y dar los tips de cómo vencer la depresión. Amén. Hay un antídoto poderoso, pero hay formas de cómo llegar a ese antídoto, porque mucho, el que no cree, el incrédulo, le va a costar recibir ese antídoto, pero el que cree lo va a agarrar así y va a ser sano en el nombre de Jesús. Bien, nos vamos a despedir con una oración, Pastor Luis. Tenemos 2 minutos para hacer una oración. Sí, y nos pidieron algunas oraciones aquí, vamos a incluirlas también. No sé si usted puede proceder. Vamos a presentar delante del Señor a Henry Garrett Antelo, con preinfarto y necesita una operación de corazón. Amén. Vamos a orar por él. Vamos a orar por él y vamos a presentar a todos los hermanos que están ahora siguiendo esta transmisión, que seguramente hay algún deprimido que le da vergüenza decir: yo, por favor, oren por mí. Esta oración es para usted. Amén. Muy bien. Padre, pedimos en tu nombre que tu Espíritu Santo sea derramándose en este lugar, y que tú puedas ministrar los corazones que están oyendo esta palabra. Señor, pedimos por Henry Garrett Antelo, que está justamente padeciendo un preinfarto y que necesita una operación del corazón. Señor, glorifícate ahí, Señor, en este hermano, para que él pueda dar testimonio que tú vives. Y para las personas que están también con depresiones, tristeza, frustraciones, miedo, soledad, Padre, que tú seas ministrando los corazones y que él te dé, hermano, la salida que necesitas ahora. Señor, sé que estás ahí en medio de tu pueblo y que estás ministrando a estas personas que te están escuchando. Pedimos ahora que tú te lleves toda opresión del enemigo, toda opresión de falta de amor, de rechazo, de dolor, de depresión, de ansiedad, que trae, Señor, a causa del pecado, a causa de la acusación muchas veces, o de la frustración en su vida. Señor, que seas tú ministrando a cada alma, cada corazón, que tu Espíritu Santo renueve la mente de estos hermanos, que renueve la mente, Señor, y puedan, Señor, inducir su corazón a tu palabra. Señor, pedimos ahora que tú toques, Señor, y te lleves todo dolor en el cuerpo, dolor, Señor, de cualquier enfermedad, enfermedades, Señor, terminales, cánceres, problemas en las próstatas, problemas, Señor, en el estómago, de úlceras, me pone el Señor, úlceras, Señor, toca, Señor, los vientres, matriz, sana la matriz, si hay cáncer. Señor, sana, Señor, el cerebro, si hay tumores, si hay problemas en la sangre, diabetes, la amargura, Señor, que entra, Señor, y provoca estas enfermedades. Padre, que esta depresión sea anulada, quebrantada en tu nombre y por la sangre de Cristo. Amén. Muchas gracias a todos los hermanos por su participación y sintonía. Nos despedimos anunciándoles que hoy hay grupo de oración aquí en Santa Luz de la Sierra, Montero, calle 1 de Mayo 264 y calle 9 de Abril. Muchas gracias, hermanos, en todo el mundo. Esto fue Derramando Fuego en tu Corazón. Hasta el próximo jueves. Permiso.